El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el agua y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. La descripción del hombre poseído por un espíritu inmundo es muy dramática. Vivía en el cementerio, encadenado, pero a veces rompía las cadenas. Gritaba, no tenía control sobre sí mismo. Descargaba la furia que sentía hacia los demás sobre sí mismo, haciéndose daño, golpeándose con piedras. Luego del encuentro con Cristo, dice San Marcos, vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. El contraste es impresionante. Antes de expulsar al espíritu impuro, Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Es importante darles nombres a las cosas para poder enfrentarlas. El alcohólico tiene que reconocer que es alcohólico para comenzar el camino de sanación. Es interesante constatar que no solo el hombre poseído por el espíritu inmundo necesitaba purificación, curación, sino también la región. Sus pobladores tenían miedo cuando aquel hombre estaba fuera de sí y ahora tienen miedo de verlo sano. Sin embargo, no se dejaron liberar, expulsaron a Jesús de su territorio. El relato es una oportunidad para poner atención a nosotros mismos, a la polarización interior. Hay una parte de nosotros que busca a Dios de manera apasionada, leal, entregada, entusiasta, pero hay otra parte feroz, destructiva, agresiva.
Dentro de nosotros luchan deseos, pasiones, juicios, actitudes encontradas. Pero el problema de fondo no es tener actitudes contrapuestas, incoherencias. El problema es a quién le estamos dando el control. Necesitamos hacer todo lo que humanamente podamos hacer y dejar que la gracia de Dios haga lo que ya no somos capaces de hacer. Jesús puede acercarse a nuestras tinieblas, puede entrar en nuestro corazón dividido por luchas internas, abrirse paso sin temor en nuestra oscuridad para darnos paz, para crear unidad interior. Pero se necesita fe para dejarlo actuar y ser curados. Con frecuencia pensamos que la fe es una idea, una creencia, es algo más. El fragmento de la carta a los hebreos de la primera lectura de la misa de hoy habla del poder de la fe. Dice que la fe es un poder y pone muchos ejemplos. Por su fe, ellos conquistaron reinos, se hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. No cabe duda que el poder de la fe es impresionante. Porque tenía fe, el autor del salmo que escuchamos en la misa de hoy pudo decir: en mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Bendito el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.